¿Qué tal, ingenieros? ¿Cómo han estado? Espero se encuentren gozando de perfecta salud. Bueno, vamos a continuar con nuestras clases virtuales. En este caso nos toca la clase virtual número 4. Y bueno, una vez que hemos visto cómo hacer y generar números aleatorios, cómo simular un proceso, en este caso era un proyecto de inversión. Ahora vamos a través de los números aleatorios, vamos a generar o simular un sistema de producción. Fíjense, les voy a explicar cómo consiste este sistema de producción. Si observamos, tenemos en este caso 2, 4, 6 lotes de producción, que es del lote A al lote F. Estos lotes de producción tienen que pasar a través de un proceso. Este proceso consta de 5 consta de 5 procesos. Si observan, para cada lote tiene su tiempo de procesamiento. Si observan, son horas sombra. En este caso tenemos 24 horas sombra para el lote A en el proceso 1. De ahí seguiría el proceso 2, tendría 16. Seguiría con el proceso 3, 15. Continuaría con el 4 con 52 horas y con el proceso 5 con 60 horas. El número de operarios para cada proceso se observan. Para el proceso 1 tenemos 3 operarios, para el proceso 2 2 operarios, para el proceso 3 2, el 4 3 y el proceso 5 4 operarios. Bueno, aquí vamos a tomar como base una jornada de 8 horas para hacer el cálculo. Y bueno, una forma aquí, lo interesante del proceso, bueno, si observan aquí está, o simulamos aquí el proceso, que es proceso 1, 2, 3, 4, 5, y si observan, pues todos tienen que pasar por los 5 procesos en una misma línea, ¿no? Este, Aquí lo interesante, si observan, es cómo mandar a producir para minimizar el tiempo de producción. Es decir, una forma de mandarlos a producir, pues sería tal cual como se encuentran aquí, ¿no? Aquí hay que tener una particularidad. En este caso, digamos que para hacer la entrega tenemos que realizar la entrega de todos los lotes, es decir, todos se entregan a un mismo cliente en un mismo tiempo. Entonces nosotros le tenemos que decir en este caso al cliente cuándo le entregaríamos, y para eso hay que reducir los tiempos de procesamiento. Al reducir los tiempos de procesamiento, pues al mismo tiempo estamos reduciendo los costos de producción y estamos generando productividad a nuestro sistema o en general a la empresa, ¿no? Entonces les comento, una forma de mandar a producir sería así como va, ¿no? Primero la A, luego el lote B, luego el lote C, el D, el E y el F. Sin embargo, pues otra forma de mandarlos a producir podría ser primero B, C, A, D, E, F. Otra tercera forma podría ser el C, el A, el B, el D, el E y el F. Una cuarta forma podría ser A, C, D, B, F y E. Bueno, ¿cuántas formas posibles habría de mandar a producir? Realmente, si observan, esto es una permutación, es decir, ¿cómo podríamos colocar? ¿Cuántas veces podríamos colocar? ¿Cómo calculamos las permutaciones? Bueno, en este caso es el número de veces o el número de elementos que tenemos, que son 2, 4, 6, y simplemente le sacamos el factorial. Entonces, el factorial de 6, yo aquí ya lo calculé, son 720. Sin embargo, esto cada vez se va como haciendo más complejo. Si tuviéramos el factorial, no sé, si fueran 10, por ejemplo, 10 lotes de producción, el factorial, déjenlo calculo, el factorial de 10 sería 10 factorial, sería nada más 3.628.800 posibles combinaciones. Eso es complicado, inclusive estas 720 es complicado realizarlas, estar generando la programación y ver cuál es la idónea. Entonces, para eso nos sirven los simuladores, y en este caso Excel pues nos va a servir muy bien para generar, en este caso, nuestras diferentes combinaciones y obtener el tiempo mínimo de procesamiento. Eh, Posiblemente tengamos una sola solución o puede haber varias soluciones. Digamos que estas dos son soluciones y que estas dos, independientemente de cómo se manda a producir, nos dan el tiempo mínimo. Eso ya lo veremos después de que estaremos simulando. Hay que tomar en cuenta que todos los lotes tienen que pasar por todos los procesos. Y bueno, ahorita vamos a mandar a simular, o bueno, no vamos a mandar a simular, ahora sí que vamos a simular aquí nosotros cómo mandaríamos a procesar para que tengamos la idea de cómo vamos a simularlo en la hoja de cálculo en Excel. Entonces, si observan, vamos a referirnos con la primera. Yo aquí ya puse algunos, por ejemplo, los tiempos, cómo lo vamos a manejar, pues para adelantarle con respecto al video y no nos tome mucho tiempo. Entonces, tendría que ingresar primero, así como los acomodamos, el OTA. Entonces, el OTA en el proceso 1, si observan aquí,
se hace la conversión, es decir, tarda, en el proceso 1 tardaría 24 horas hombre. Sin embargo, tenemos en este caso, tres hombres o tres personas ahí en el proceso 1 y cada persona cubre 8 horas. Entonces, tendríamos 8 por 3, serían 24 horas hombre en el proceso 1. Lo que tendríamos que hacer es dividir lo que tarda, en este caso el lote, entre el número de horas hombre que tenemos. Entonces sería 24 entre 24 en este caso, pues nos quedaría 1 en el primer proceso, ¿no? En este caso tardaría un día, digamos, el lote A en el proceso 1. En el proceso 2, ¿cuánto tardaría? En este caso tenemos 16, aquí también coincide, son 16. También tenemos en este caso tenemos dos personas trabajando, laborando. 2 por su jornada de 8 son 16 horas hombre que tenemos en el proceso 2. Y en este caso el lote A también tarda 16, entonces 16 entre 16 también da 1. Sin embargo, 1 y 1 que ya llevábamos en cuanto a tiempo, un día procesado del lote A, están de acuerdo que aquí tendríamos 2 días ya de procesamiento, es decir, con respecto al proceso 1 y el proceso 2, ese lote A, pues ya le llevamos 2 días. Para el proceso 3, se observan aquí son 15 y se observan también tenemos dos operarios, 2 por 8 son 16, entonces aquí tendríamos que dividir las 15 entre 16 y eso nos da .93 más los 2 días que ya llevábamos, entonces nos da 2.93. En el siguiente, en este caso son 50, tardaría 50 horas y se observan pues nomás tenemos 3 por 8, 24, entonces serían 50 entre 24, eso nos da 2.08 más los 2.93 nos queda 5.01, entonces aquí tendríamos 5.01. En el siguiente se observan son 60 horas y tenemos 4 operarios, son 8 por 4, 32, entonces sería 60 entre 32. Esto nos da 1.87 días, más los 5 que ya llevamos, más 5.01, nos da 6.88, entonces serían 6.88 días. Es decir, para que mi lote A sea procesado en los 5 procesos, sea procesado en la línea de producción que consta de 5 procesos, 5 maquinarias, en este caso, pues tardaría 6.88 días. Ahora, el lote B, una vez que terminamos mi lote A, mandamos a producir el lote B. Sin embargo, por ejemplo, ¿están de acuerdo que tendría que empezar aquí? En este caso, ¿por qué? Porque la máquina del proceso 1 se desocupa hasta que termine yo en este caso, de procesar el lote A. Es decir, una vez que se desocupe aquí, yo ya puedo mandar a procesar el lote B, que son 30. Entonces, tendría que desocuparse, después de un día yo puedo mandar a producir mi lote B en la máquina 1, en el proceso 1. En este caso serían 30 entre 24. 24 porque ya quedamos que son 3 operarios por 8 horas. Y eso nos da 1.25. Como queremos saber el tiempo total para procesarse todos los lotes de producción, pues tendríamos que ir sumando los tiempos. Entonces, aquí tendría 1.25 más un día que ya llevaba procesado el lote A. ¿Están de acuerdo que tendría 2.25? 2.25. Y entonces, hijo, que nos apuntó, serían 2.25. Entonces, estos están de acuerdo que más o menos para irnos rastreando, es decir, aquí serían 2 días, acá serían 2.25 más o menos, ¿no? Aquí en este caso, enseguida que sale el proceso A, podemos entrar al proceso 2 ya que está desocupado. Si observan aquí ya tendríamos esta holgura, es decir, este tiempo, este punto 25 estaría esperando el proceso o la máquina 2 para ser procesado. Entonces vamos a llevarla aquí. Ahí está. Entonces, ahí, ¿cuánto tardaría en este caso el proceso 2? El OTB son 40 entre 16. Son 40 entre 16. Eso nos da 2.5. Más los 2.25 que llevaba. Más 2.25. Nos da 4.75.
Entonces aquí serían 4.75. Y esos 4.75, si observan aquí tenemos, hasta este punto tendríamos 2.93. Entonces 4.75 más o menos nos daría, pues aquí son 5, más o menos nos daría como por acá. Ese sería el tiempo, ahí terminaríamos de procesar el proceso 2. Y enseguida podemos entrar al proceso 3, ya que tenemos desde aquí hasta acá, en este caso la máquina, la máquina digamos que está procesando en el proceso 3, tendría este tiempo este tiempo de holgura. Entonces en automático podría entrar el proceso 3 aquí. Vamos a subirlo. Para que no se vea tan feo. Y ese proceso 3, si observan, son 18 horas, son 2 operarios, entonces serían 18 entre 16. Es 1.12 más los 4.75, 4.75 nos da 5.87. Entonces aquí serían 5.87. Ese 5.87, bueno, más o menos sería, lo podríamos dejar aquí, si observan acá 6.88, el proceso 3. En automático podría entrar el proceso 4, ya que el proceso 4 termina aquí, entonces en automático metemos el proceso 4. Y el proceso 4 en este caso para el lote B son 40 entre, son 3 operarios, 8 por 3 son 24, entonces entre 24 nos quedaría 1.66 más los 5.87, 5.87 nos da 7.53, entonces aquí serían 7.53 lo que estaría en este caso procesando, o el tiempo que tardaría en procesarse ya sumando los tiempos. Y en automático entraría el lote 5, porque bueno, pues aquí ya terminó, entonces todo este tiempo también sería de espera. Entonces en este caso el proceso 5 son 70 entre 8 por 4, 32, entonces serían 70 entre 32, son 2.18 más 7.53 nos da 9.71, entonces aquí sería 9.71. Ok, ese sería el lote B. El lote C tendríamos que mandarlo aquí, donde termina en este caso el... Ahí está, ahí está. Donde termina en este caso la máquina de ser procesado el lote 1, bueno, el lote B con respecto al proceso 1. Ahora el lote C son 15 tardaría 15 son 3 operarios entre 24. Eso nos da que nos tardaría 0.62 más el tiempo que ya lleva, que serían 2.25 más 2.25 nos da 2.87. Sería 2.87. Ese 2.87, si observan, aquí es 2.93, entonces, a ver si no, más o menos tendría que estar aquí. Y si observan el proceso 2, aquí, ¿dónde empezaríamos? ¿Empezaríamos aquí o empezaríamos hasta acá? Bueno, pues el proceso 2 tiene que empezar hasta acá. ¿Por qué? Porque si observan, pues el proceso 2 apenas termina hasta este tiempo. Es desocupado en este tiempo, es decir, aquí tendría que esperar todo esto, ese tiempo para ser procesado hasta que termine esta máquina, pues ya entraría. Entonces el proceso 2, lote 6 son 22 entre 16, 22 entre 16 son 1.37. ¿Y qué tiempo le sumaríamos? Pues el de acá arriba, ya que es el tiempo que tenemos que esperar, entonces serían 4.75 más 4.75. Nos da 6.125, entonces aquí serían 6.125. Esos 6.125, si observan, pues van un poquito más acá, ¿no? Más o menos ahí. Y bueno, aquí sí ya puede entrar el lote 3, ya que pues, este acabó antes. Puede entrar enseguida el lote 3. Y ese lote 3, bueno, pues tiene, en el lote C son 9,
entre 16. 9 entre 16 son .56 más el tiempo que llevamos, que son más 6.125, son 6.68. Entonces aquí serían 6.68. Y si observan, bueno, pues esto tendría que acabar, digamos que más o menos aquí, 6.68. El proceso 4, bueno, pues tendríamos que esperar, es decir, hasta que termine. Sería ahí donde tendríamos que esperar. Ahí tendríamos otro tiempo muerto que, bueno, tenemos que esperar, ¿no? En este caso todavía no termina. Tenemos que esperar a que termine para que entre. El 4 en el OTC son 45. 45 entre... Son 45 entre 8 por 3, 24. Entre 24 son 1.87. Más el tiempo de acá arriba, ya que es donde vamos a esperar, son 7.53. Más 7.53. Eso nos da 9.40. Entonces aquí serían 9.40 o 9.4. Y también eso va un poquito más acá. No tanto para que se vea la imagen. Bueno, ahí está. Ya que acá tenemos 9.71. Entonces el proceso 5 también tendría que empezar aquí. Ahí también tenemos otro tiempo muerto. Y ese proceso 5 en el OTC son 65. Entre... Son 4, 8 por 4, 32. Entre 32 son 2.03. Más los 9.71. 9.71 son 11.74. Aquí serían 11.74. Ok, entonces en este caso hasta aquí ya llevamos 11.74 días en procesar tanto el lote A, B y C. Vamos a comenzar con el D. El D, bueno, pues es donde termine en este caso la primera. Aquí tendríamos que procesar. Y el D son 50 entre 24. Son 2.08 más los 2.87 más 2.87 nos da 4.95. Entonces aquí serían 4.95. Por lo tanto, esto más o menos va como por aquí. Ya que acá tenemos 5.01. Y bueno, si observan aquí, sí tenemos que esperar algo de tiempo, casi un día, pasadito de un día para que entre a procesar. Entonces lo que tenemos que saber o minimizar estos tiempos muertos para saber cómo mandar a producir para minimizar estos tiempos muertos. Si observan el lote 2 en el D son 30 entre 16. 30 entre 16, eso nos da 1.87 más el tiempo que está acá arriba que son 6.125. 6.125, eso nos da perdón, más 6.125 serían, nos da exactamente 8, un tiempo de 8. Si observan ese tiempo de 8 más o menos viene dando o por aquí, digámoslo así. Entonces, en automático podría entrar el proceso 3, ya que el proceso 3 pues ya terminó hasta acá de este lado, ¿no? Vamos a subirlo para que no se vea mal ahí. Y entonces este proceso 3, si lo empezamos con respecto al D, serían 7 entre 16. 7 entre 16 son .43 más los 8 que ya llevamos acá, más 8 son 8.43. Entonces sería aquí 8.43. Y si observan ese 8.43 tendría que estar pues más o menos como por aquí. Voy a pasar este 3 para que alcancen a ver el 8. Voy a pasar aquí. En este caso serían 8.43. Entonces el proceso 4 tendría que empezar hasta acá. Ahí donde termina de ser procesado, ahí es donde tendría que empezar. Y tendríamos otro tiempo muerto. Entonces el proceso 4 en el D son 50. 50 entre
8 por 24 entre 24 son 2.08 más mi 9.4 más 9.4. Eso nos da 11.48. Entonces serían 11.48. Atrasito del 11.74. Entonces el proceso 5 también tendría un tiempo muerto aquí, que sería ponerlo de este lado, ya que el proceso 5 se desocupa hasta el tiempo 11.74. Entonces el 5 en el D son 40 entre 32. Y a eso le tendríamos que sumar el tiempo de acá arriba, que son 11.74. 11.74. No, nos da 12.99. 12.99. Bueno, hasta ahí llevamos 12.99 días procesando del lote A al D. Nos falta, en este caso, nos falta, si observan, nos faltan dos. Voy a copiar y nuevamente pegar para que ahí tengamos para el lote F. El lote E, pues el primer proceso entraría aquí, ¿estamos de acuerdo? Y tendría un tiempo, son 20 entre 16, 20 entre 16, son 1.25 más 4.95 ya llevamos, más 4.95 nos da 6.2, 6.2. Ese 6.2, si observan uno acá nos da 6.88. Tendría que ir un poquito más, como por aquí, ¿no? Para que más o menos vaya cuadrando con una tipográfica de GAN. El 2, bueno, pues tendría que empezar hasta acá. Fíjense que hay un tiempo muerto pues bastante amplio. Hasta que no termine este, pues tendría que empezar a ser procesado. Este que terminó en 6.2 tendría que esperar casi 2 días para ser procesado. Entonces, el proceso 2 son 19 entre 16, 19 entre 16, son 1.18 más 8, nos da pues los 9.18, entonces serían 9.18. Ese 9.18, más o menos, ¿dónde estaría? Si aquí son 9.71, entonces más o menos tendría que estar un poquito, pues sí, un poquito atrás que esto. Voy a sacar el 2, que es 9.18. Más o menos ahí. Entonces, el 3, si observan el 3, pues puede empezar directamente, ya que el 3 termina en 8.43. Entonces el 3 lo metemos aquí directo. Ya subió, uno más. Ahí está. Entonces entra el proceso 3. El proceso 3 en el E son 21 entre 16. 21 entre 16 son 1.31 más 9.18 más 9.18 nos da 10.49. Entonces aquí serían 10.49. Este 10.49, pues sí, más o menos tendría que terminar un poquito más hacia acá. Aquí son 11.48. Entonces el proceso 4 tendría que empezar hasta el 11.48. Tendría que empezar exactamente aquí. El, el proceso 4 en el E son 25 entre 23, no, 8 por 3, 24 entre 24. Y eso nos da 1.04 más los 11.48 que llevamos. 11.48 nos da 12.52. Entonces aquí tendríamos que colocar 12.52. El proceso 5, pues entonces sí tendría que entrar hasta el 12.99, que sería aquí. Aquí es donde entraría el proceso 5. Y el proceso 5 son 50 entre 4. Bueno, 50 entre 8 por 4, 32. 50 entre 32. Eso nos da 1.56 más 12.99 nos da 14.55. Entonces aquí serían 14.55. Ok, hasta ahorita llevamos 14.55 días en procesar del A al E.
Bueno, vamos a procesar el último lote, que sería el F. El F, si observan, pues tendrá exactamente aquí cuando termine de operar la máquina. Y en este caso son 18 entre 24. Son .75 más 6.2 más 6.2 son 6.95. Entonces aquí tendremos 6.95. Y ese 6.95 más o menos tendría que estar pues adelantito y atrásito de este. Más o menos por aquí. Un poquito atrás y adelante que este otro. Entonces, el proceso 2 pues tendría que empezar hasta acá. Ese sería el proceso 2. Y serían, si observan aquí son 17.5, 17.5 entre, son 16. Eso nos da 1.09 más los 9.18, más 9.18, eso nos da 10.27. Entonces aquí tendríamos 10.27. Y ese 10.27, bueno, pues tendría que estar atrás de esto. Más o menos como por aquí, este 2 lo veo. Como por aquí para que vean. Hasta ahí es el 10.27 con el proceso 2. Después empezaría el proceso 3. El proceso 3 pues tendrían que empezarlo hasta acá. Y el proceso 3 son 32 entre 16. Son 2 operarios. Eso nos da 2. Más los 10.49 serían 12.49. 12.49. Ese 12.49 pues tendría que estar un poquito atrás del 12.50. 52. Y entonces el proceso 4 empezaría aquí. Y el proceso 4, un poquito más hacia acá y hacia arriba. Ahí es donde empezaría nuestro proceso 4. El proceso 4 tiene 30 entre, son 8 por 3, 24, entre 24 nos dan 1.25 más los 12.52 más 12.52 son 13. Son 13.77. Que efectivamente, bueno, pues queda un poco atrás. Pues aquí nos da. Entonces el proceso 5 pues tendría que empezar hasta acá. Ese sería el proceso 5. Terminaría aquí. Entonces el proceso 5 son 65 horas. 65 entre 8 por 4, 32 que tenemos. Tardaríamos 2 días, 2.03 más los 14.55 más los 14.55 tardamos 16.58 días. Son 16.58 días. Entonces es lo que estaríamos tardando, en este caso 16.58 días, en procesar los 6 lotes de producción que son del A al F, de acuerdo a los tiempos de procesamiento y de acuerdo al número de operarios. Sin embargo, si observan, pues hay muchos tiempos muertos, ¿no? Todos estos que están aquí son tiempos muertos. Posiblemente podríamos reducirlos si mandamos a procesar de otra forma. Sin embargo, no sé cuánto llevamos de tiempo en hacer esta asignación. Tendríamos que realizar las 720 asignaciones para saber cuál es la mejor. Eso pues, nos llevaría tiempo, ¿no? A lo mejor más de un día. Y pues lo que necesitamos es mandar a producir por la mañanita tempranito y saber cómo mandaríamos a procesar. Entonces, lo que vamos a tratar, o más bien van a tratar ustedes de simular este proceso, esta forma de asignación en la hoja de cálculo de Excel, mandando a procesar de esta forma y mandar en este caso tenemos 720, pero para que nos salgan las 720 yo creo que posiblemente tenemos que mandar, no sé, unas 1500 o 2000 iteraciones, es decir, 2000 veces que se generen las formas aleatorias para
que como es aleatorio, posiblemente muchas se van a repetir, posiblemente no. Si mandamos a hacer 2000, posiblemente en esas 2000 estén las 720 combinaciones. También puede ser la posibilidad de que no la estén y que a lo mejor nomás estén 700, ¿no? Y a lo mejor dentro de estas 20 estén los factibles. Existen otros métodos de optimización que más adelante en otras materias tal vez los vean, y si no a lo mejor en algún posgrado, que ya involucran un poquito de programación para poder obtener las soluciones óptimas. Sin embargo, bueno, en Excel y a través de lo que estamos viendo podemos obtener una solución óptima, igual y encontramos la mejor, ahí sí no lo podríamos saber, pero por lo menos el número de repeticiones o el número de iteraciones que vamos a estar realizando, a través de ellos podemos encontrar la óptima. Posiblemente esta sea la óptima, no lo sabemos, tendríamos que simular las 720 combinaciones posibles para saber si esta es la óptima. Yo creo que posiblemente existen otras combinaciones óptimas, sin embargo, se observan, pues tenemos muchos tiempos muertos, ¿no? Por ejemplo, este. Entonces, estos son tiempos muertos que a lo mejor mandando a producir de otra forma podríamos reducirlos o inclusive hasta quitarlos, ¿no? Entonces, esa sería la actividad que tendría que desarrollar para en este caso la clase virtual número 4 en una hoja de cálculo de Excel. Yo con esto me despido. Cualquier duda estoy a sus órdenes a través del correo o preferentemente o a través del chat de dudas de la clase virtual número 4. Que tengan un lindo día, que sigan con mucha salud, sigan las recomendaciones y nos estamos viendo. Hasta luego.